Ok, entonces habíamos dicho que para poder hacer esa simplificación de raíz de x que está elevado al cuadrado, esa simplificación tiene una condición. ¿Y cuál es la condición? Garantizar la existencia de g. Es decir, x tiene que ser mayor o igual que 0, porque si g no existe, pues no hay nada que f pueda procesar. ¿Ok? Entonces vamos a ver esta explicación, cómo se aplica a nivel matemático. Entonces lo vemos aquí en una función compuesta, f compuesta con g, el dominio son los valores de x que hacen que g de x, que es la y, esté en el dominio de f. Esto matemáticamente está definido en la siguiente expresión. El dominio de f compuesta con g es el dominio, son los valores de x que están en el dominio de g, es decir, el dominio de g, y los valores de y en esa función que pertenecen al dominio de f. En otras palabras, para que exista la función compuesta, debe existir la función interna. Esto es fundamental. Si la función interna no existe, la compuesta no puede existir. Entonces vamos a ver cómo se procesa esto en el cálculo del dominio. Entonces voy a ver el primer caso. F compuesta con g es igual a f de g de x. La x quedó sustituida por raíz de x y hay una simplificación. Fíjense que si yo no veo que esta función salió de raíz de x al cuadrado menos 2 sobre raíz de x menos 4, yo puedo cometer un error. ¿Y cuál es ese error? Decir que el dominio es solamente x menos 4 diferente de 0. Es decir, si yo me concentro nada más en esta ecuación, ¿sí? ¿Cuál sería mi única condición de acuerdo a lo que yo he estudiado? Que x menos 4 sea diferente de 0. Pero eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque hay un proceso de composición. Yo necesito que g exista. Si g no existe, ¿qué voy a meter acá adentro? Por lo tanto, lo primero que yo debo hacer es determinar cuál es el dominio de la función interna. ¿Y cuál es el dominio de la función interna? Pues analizamos esa función y decimos la función interna es raíz de x, nos vamos a nuestra pauta de preguntas. Esa función es una raíz de índice par. Por lo tanto, ¿qué se debe cumplir? Que la cantidad subradical sea mayor o igual que 0. La cantidad subradical es mayor o igual que 0, es la primera condición, porque si g de x no existe, la composición no puede existir. Y la segunda condición la observo en el resultado de esa composición. ¿Qué pasa cuando yo hice la composición? Obtuve la ecuación x menos 2 sobre x menos 4. ¿Qué debe pasar con ese denominador? Ese denominador debe ser diferente de 0. Cuando resolvemos esas dos condiciones y las interceptamos, porque se deben cumplir simultáneamente, pues obtenemos que el dominio es de 0 cerrado hasta infinito, perdón, de 0 cerrado hasta 4 abierto, unido con 4 abierto hasta infinito. Lo que es lo mismo que decir de 0 cerrado hasta infinito y restar el número 4. ¿Ok? Ahora vamos a ver esto a nivel gráfico. Fíjense qué pasa a nivel gráfico. Porque en cálculo 2, ustedes van a tener que analizar esto a nivel gráfico. ¿Qué pasa en cálculo 1? En cálculo 1, como nuestras principales funciones son básicamente algebraicas y las trascendentes que usamos no tienen dominios tan restringidos, para nosotros el análisis de la función es como obvio y este trabalengua no nos hace mucho sentido ahorita, pero en cálculo 2 sí. En cálculo 2 si no entendemos esto, pues vamos a tener bastantes dificultades para trabajar con composición de funciones. Fíjense qué pasa aquí. Yo tengo la gráfica de la función f. La única restricción que tiene esta gráfica es que la x no puede valer menos 2 y que la x no puede valer 2, porque se me anula el denominador. Aquí yo tengo la gráfica de la función g de x. ¿Cuál es la única restricción que tiene esta función? Pues que las x no pueden tomar valores negativos. Por eso es que la gráfica queda solamente de 0 hacia infinito. ¿Ok?
Ahora fíjense, cuando G entra dentro de esta función, queda la función compuesta x menos 2 sobre x menos 4. Y su gráfica es esta, está aquí. Fíjense que no tiene nada para los valores negativos. ¿Por qué no tiene nada para los valores negativos? Porque su dominio va de 0 hacia el infinito, quitando al número 4. ¿Por qué yo tengo que quitar al número 4? Vamos a ver por qué. Voy a poner el zoom aquí un poco más grande. ¿Por qué yo tengo Porque que si quitar? no produce una división entre cero. Pero mira por qué la produce. Si x vale 4, ¿verdad? Si aquí la x vale 4, su y vale 2, ¿sí? ¿Y qué pasa con 2 metidito aquí? 2 al cuadrado me va a dar 4, y 4 menos 4 me va a dar 0. Sí. Claro, ustedes me van a decir, ay, profe, pero es que es lógico, ahí es muy natural. Sí, pero cuando tú estés en cálculo 2, tú no vas a trabajar con 2 al cuadrado, tú vas a trabajar con arco, coseno de 1 sobre x y no va a ser tan natural. Por eso es que el análisis gráfico es importante. Cuando la x es la función g, yo quiero que me escuchen lo que estoy explicando. Cuando la x en la función g vale 4, la y me da 2. Y ese 2 es el que va a entrar aquí. Y ese 2 al cuadrado es lo que me da 4. Por eso es que yo tengo que quitar ese valor de x. Ese valor de x lo tengo que quitar para que no se produzca una y prohibida en esta función. Que eso lo vemos clarito aquí. Antes de la simplificación se ve clarito. Antes de la simplificación, ¿qué ocurre? Yo tengo que prohibir las y que generan valores que elevado al cuadrado anulan esa expresión. En cálculo 1, no entender esto, el trabalengua, podemos sobrevivir, porque tenemos una pauta de interrogación que, dicho sea de paso, en cálculo 2 también sirve, y aparte de eso, son funciones naturales para nosotros. Entendemos aquí claramente que x menos 4 debe ser distinto de 0, pues prohíbe el valor 4 y es natural. Pero cuando estoy con un arco seno, un arco coseno, un arco tangente, no es tan natural. Y por eso entender la gráfica ayuda mucho. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok, seguimos. Ahora vamos a ver el mismo par de funciones, pero compuestas en el sentido contrario. La misma f y la misma g, pero ahora voy a buscar g compuesta con f. Es decir, f va a entrar a sustituir a la x en la función g. Entonces f entra a sustituir a la x en la función g y queda esta ecuación, raíz de x cuadrado menos 2 sobre x cuadrado menos 4. ¿Cuál es el dominio? Son los valores de x que hacen que la y de la función f esté en el dominio de g. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros traducimos esto en condiciones, pues se reduce a dos condiciones. X cuadrado menos 4 es distinto de 0. Por favor, el micrófono apagado y las vulgaridades se las guardan. X cuadrado menos 4 es diferente de 0 y lo que está dentro de la raíz debe ser mayor o igual que 0. Fíjense eso. Los valores de x que hacen que f de x esté en el dominio de g. ¿Qué necesitamos nosotros aquí? Necesitamos que la cantidad subradical sea positiva. ¿Y quién es la cantidad subradical? Toda esa expresión. Entonces, x cuadrado menos 2 sobre x cuadrado menos 4 mayor o igual que 0. Fíjense que si yo ignoro esta expresión que está en ese cuadro naranja, y me voy a mi pauta de preguntas me permite calcular ese dominio. Mi pauta de preguntas es, ¿hay denominador? Sí. ¿Cuál es? X cuadrado menos 4. ¿Qué debe cumplir? Distinto de 0. ¿Hay raíces de índice par? Sí. ¿Quién es la cantidad subradical? Toda esa expresión, x cuadrado menos 2 sobre x cuadrado menos 4. ¿Y qué debe cumplir ella? Ser mayor o igual que
0. Ahí mi pauta de preguntas me permite hacer lo mismo. Pero mucho cuidado aquí. Aquí, si yo hago la pauta de preguntas antes de simplificar, voy a tener mi dominio malo. Porque se me olvida la condición para qué. Entonces, una recomendación cuando están en funciones compuestas. No olviden analizar el dominio de la función interna. ¿Ok? Se debe garantizar la existencia de la función interna porque si no la composición no va a existir. ¿Ok? Ahora, en la condición 1. En la condición 1 tenemos que ella está incluida en la condición 2, porque el denominador de la condición 2 es el mismo, es la misma condición 1. Por lo tanto, yo me concentro en la condición 2. Es una inecuación. ¿Qué debo hacer para resolver esa inecuación? Comparo con 0, es mi primer paso, ya está comparado con 0. Mi segundo paso, sí puedo, factorizo el numerador y el denominador, aquí están factorizados, x menos raíz de 2 por x más raíz de 2, entre x menos 2 por x más 2, hallo las raíces del numerador y del denominador, es decir, donde esa raíz me da 0, el numerador me da 0 en menos raíz de 2, que la tengo representada allí, y cerrada, porque puede ser igual a 0, y en más raíz de 2, que la tengo representada aquí y cerrada, porque puede ser igual a 0, y las raíces del denominador son menos 2 y 2, que deben ir abiertas porque si no se produce una división entre sí. Fíjense que la recta real queda dividida en 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Estudiamos los signos tomando valores de prueba y vemos que en el primer intervalo nos da positivo, en el segundo negativo, en el tercero positivo, en el cuarto negativo y en el quinto positivo. Con tomar valores de prueba de ese intervalo verificamos esos signos. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Que yo necesito que sea mayor o igual que 0. Yo necesito que esa expresión sea mayor o igual que 0. Al analizar eso, me doy cuenta que debo tomar los intervalos donde esa expresión me dio positiva. ¿Ok? Esa expresión me da positiva de menos infinito menos 2 abierto, unido con menos raíz de 2 hasta raíz de 2 cerrado, unido con 2 infinito. Fíjense que el dominio de la función interna es cualquier número real menos 2 y 2, que son los que me anulan ese denominador. Y eso está reflejado en esta condición 1. ¿Okay? Eso aquí yo estoy planteando el dominio de la función interna, que es lo mismo que hago aquí cuando digo x mayor o igual que 0. Entonces, repito, en una función compuesta se debe garantizar el dominio de la función interna, o sea, garantizar la existencia de la función interna. Vamos a verlo gráficamente. Lo mismo, teníamos nuestra función f y nuestra función g. Ahora el proceso es al revés. Esta señora va a entrar acá adentro, ¿sí? Pero cuando esta señora va a entrar acá adentro, fíjense qué pasa. Estas y negativas no pueden ser procesadas por la raíz. Y estas y negativas tampoco pueden ser procesadas por esa raíz. Yo voy a ampliar esto un poquito. Y fíjense qué pasa. ¿Dónde se están produciendo esas y negativas? Estas y negativas se producen en este pedacito para x, que es de raíz de 2 hasta 2. Y estas y negativas se producen en este pedacito para x, que es de menos 2 a menos raíz de 2. Y cuando vemos el dominio, que observamos que esos valores no están en el dominio. ¿Por qué esos valores no están en el dominio? Por eso, porque se producen unas y negativas que esta señora no puede procesar. Por eso es que el trabalenguas dice, debes buscar los valores de x que hacen que f de x, que la y esté en el dominio de g. Eso es lo que es el dominio. Los valores de x que hacen que la y de la función interna esté en el dominio de la función externa.
¿Ok? Con nuestra pauta de preguntas no tenemos problemas, no hay errores posibles. Siempre y cuando no hayamos hecho una simplificación y obviemos el dominio de la función interna. ¿Ok? Tienen que tener mucho cuidado con esas simplificaciones a la ligera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se protegen de no cometer errores con eso? Siempre hayan el dominio de la función interna y hacen la intersección de ese dominio de la función interna con el dominio de la función compuesta que estén estudiando. ¿De acuerdo? Fíjense cuál es el gráfico de la función compuesta. Pues lo tenemos aquí. Este señor que está en azul. Y miren qué pasa. Desde menos 2. Desde menos 2 hasta raíz de menos 2, hasta menos raíz de 2, perdón, en todo ese tramo, si ustedes analizan, allí no hay dibujo, no hay línea azul, ella va asintótica, se va acercando pero no la corta. Y lo mismo ocurre desde raíz de 2 hasta 2. En todo este tramo, si ustedes buscan dibujo aquí, no encuentran dibujo, no encuentran línea azul. Por eso es que el dominio va de menos infinito a menos 2, donde veo gráfico. De menos raíz de 2 a raíz de 2, donde veo gráfico. Y de 2 al infinito, que es donde veo gráfico. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, vamos a un tercer ejemplo. Este ejemplo dice, halle F compuesta con G y su dominio. F compuesta con G, quiere decir G va a entrar a sustituir a la X en la función F. Quiere decir G es la función interna. En este caso me dicen, F de X es la raíz de X menos 5 sobre X más 7. G es la parte entera de X menos 7. ¿Qué tenemos que hacer entonces? La parte entera de X menos 7 va a entrar dentro de la función F y va a sustituir a la X. Entonces, cuando aplicamos esa operación, F compuesta con G de X, que es la variable, va a ser igual a F de G de X, igual a la raíz de parte entera de X menos 7 menos 5, dividido entre X menos 7 más 2. Comparen esta ecuación con esta. Observen lo que pasó. La X quedó sustituida por parte entera de X menos 7 y se le hacen todas las operaciones que a la X se le estén haciendo. Es decir, si esta X estuviera al cuadrado, pues mi parte entera completa va al cuadrado. Si esa X estuviera restado de un número dentro de un paréntesis al cubo, pues esa parte entera queda dentro de ese paréntesis restado y al cubo. ¿Ok? Cuidado cómo hacen esa sustitución. Ok, ¿cuáles son nuestras condiciones? Me voy a olvidar del trabalengua por un momento y ahí voy a mi pauta de preguntas. ¿Hay algún denominador? Sí. ¿Cuál es ese denominador? X menos 7, parte entera de X menos 7 más 7, y ese denominador que debe cumplir, pues debe ser diferente de 0, y esta es mi condición. Luego, ¿hay alguna raíz de índice par? Sí. ¿Y cuál es la cantidad subradical? La división parte entera de X menos 7 menos 5 entre X menos 7, parte entera, perdón, de X menos 7 más 7, y toda esa división que debe cumplir, pues debe ser mayor o igual que 0. ¿Hay alguna función trascendente? No. La función que tengo allí es la función parte entera, y ya sabemos que el dominio de la función parte entera es todos los números reales. ¿Ok? Ahora fíjense, el denominador de esa inecuación es la misma primera condición. Por lo tanto, esa condición, parte entera de X menos 7 más 7 distinto a 0, ya está incluida en esa desigualdad. Quiere decir que se reduce a resolver
la inecuación parte entera de x menos 7 menos 5 sobre parte entera de x menos 7 más 7 mayor o igual que 0. Fíjense que aquí no podemos factorizar. ¿Cuáles son nuestros 4 pasos? Tenemos 4 pasos. Comparo con 0. Ya está comparado con 0. Factorizo. Aquí no puedo factorizar. ¿Por qué no puedo factorizar? Porque tengo atravesado una parte entera. ¿Qué hago entonces? Me voy a mi paso auxiliar, que es hallar raíces del numerador y raíces del denominador. Pero para yo poder hallar raíces del numerador y raíces del denominador, tengo que usar las propiedades de la función que allí esté. En este caso es parte entera, por lo tanto tengo que usar esta propiedad. Si la parte entera de x es igual a k, entonces yo sé que x está entre k, incluyéndolo, k es mayor, perdón, x es mayor o igual que k, y es menor que k más 1, no incluye a k más 1, ¿ok? Eso yo lo transfiero a mi numerador. Si yo quiero las raíces del numerador, ¿qué debo hacer? Pues planteo parte entera de x menos 7 menos 5 igual a 0. Para aplicar esa propiedad, debo despejar la parte entera. Por lo tanto, me queda en el primer miembro, parte entera de x menos 7 igual a 5. Comparo eso con mi propiedad. ¿Quién hace aquí el papel de x? La expresión x menos 7. ¿Quién hace aquí el papel de k? 5. Entonces aplico estrictamente mi propiedad. X menos 7 debe ser mayor o igual que 5, menor que 5 más 1. Si paso el 7 sumando a ambos miembros, me queda 5 más 7, que me da 12, menor o igual que 6 más 7, que me da 13. Quiere decir, esto es muy importante comprenderlo, que la resta parte entera de x menos 7 menos 5 me va a dar 0 solamente si x pertenece desde el número 12 incluido hasta el número 13 sin incluir. ¿Qué significa eso? Que si yo meto 13 aquí, ya esa resta no da 0. 13 menos 7 me da 6. Parte entera de 6 me da 6. Menos 5 ya no da 0, da 1. Por eso es que este intervalo tiene a 13 abierto. ¿Ok? Repito el mismo procedimiento, pero ahora para el denominador. Parte entera de x menos 7 más 7 igual a 0. Despejo la parte entera. Parte entera de x menos 7 igual a menos 7. Aplico mi propiedad, aquí x menos 7 hace el papel de la x y menos 7 hace el papel de la k. Por lo tanto, esto se convierte en x menos 7 mayor o igual que menos 7 menor que menos 7 más 1. Despejando, me da que x es mayor o igual que 0, menor que 1. Cuidado, ¿qué significa esto? La parte entera de x menos 7 más 7 me va a dar 0 si x pertenece de 0 cerrado hasta 1 abierto. Debo entender eso. Para cualquier número entre 0 y 1 sin incluir a 1, esta expresión me va a dar 0. Fíjense 1 menos 7 me da menos 6. Parte entera de menos 6 más 7 ya no da 0. Por eso es que este intervalo aquí va bien. Entender esto es clave para el análisis de signo. Me voy al análisis de signo. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Hice la función compuesta f con g, me dio raíz de parte entera de x menos 7 menos 5 sobre parte entera de x menos 7 más 7. Para hallar ese dominio, la condición que tuve que resolver es parte entera de x menos 7 menos 5 entre parte entera de x menos 7 más 7 mayor o igual que 0. Cuando hallé las raíces del numerador, me dio que x pertenece de 12 cerrado a 13. Atención, la condición es mayor o igual que 0. Para todos estos números, el numerador me da 0. 0 dividido entre cualquier número distinto de 0 va a dar 0. Por eso yo represento ese intervalo así en mi recta real. Desde 0 cerrado, desde 12 cerrado hasta 13 abierto, en todo ese tramo,
esta división me da 0. Por eso lo dibujo así. ¿Cuáles son las raíces del denominador? Pues las raíces del denominador son de 0 cerrado hasta 1 abierto. Ah, pero cuidado, todos esos números me producen una división entre 0. Entonces yo lo represento en rojito en mi recta real. Desde 0 cerrado hasta 1 abierto, todos esos números en rojito están prohibidos. Yo no puedo poner 0 aquí porque me produce división entre 0. Yo no puedo poner 0,1 aquí porque me produce división entre 0. Yo no puedo poner Profe, pero 0,5 aquí porque me produce división entre 0. ¿Sí? el Pero 0 en no debería estar 1, abierto, entonces. pero fíjate la simbología que estoy usando. Estoy poniendo de 0 cerrado hasta 1 abierto. En rojo te estoy poniendo un no. Está prohibido. ¿Sí? En la recta real. Estoy diciendo eso no. Todo lo que está en rojito ahí, no. De hecho, fíjate el dominio. El dominio no incluye a 0. Y ahora voy a mi análisis de signo. Tomo un valor de prueba. Cuando hago eso, mi recta real me quedó dividida en 1, 2, intervalo prohibido, 3, 4, intervalo donde me da 0, 5 intervalos. ¿Ok? Tomo valores de prueba aquí, un valor de prueba cualquiera, menos 4, lo sustituyo aquí, de menos 4 a menos 7. Menos 4 menos 7 me da menos 11. Parte entera de menos 11 me da menos 11. Menos 5 me da un número negativo. Lo mismo en el denominador. Menos 11 más 7 me da un número negativo. Menos entre menos me da más. Ahí está. Lo mismo acá. En el intervalo de 1 a 12. Tomo un valor de prueba. Veo que me va a dar negativo. En el intervalo de 13 a infinito tomo un valor de prueba. ¿Por qué no tomo un valor de prueba de 12 a 13? Porque ya sé que me da 0. Son las raíces del numerador. ¿Qué valores voy a tomar? ¿Dónde me dio positivo? ¿Dónde me dio positivo? De menos infinito a 0. 0 debe ir abierto. Está prohibido tomar 0 porque me anula el denominador. Unido con 12 hasta el infinito. Desde 12 es mi dominio. ¿Por qué desde 12? Porque de 12 a 13, sin incluir, Papi, 0 esta se gente está dice produciendo que en el empezamos numerador, presencial en septiembre. no en el La denominador. universidad Por favor, va a quien decir está que empezamos hablando, que apague presencial el porque eso es lo que ellos micrófono. quieren. Por favor, hay un estudiante hablando, me está interfiriendo con la explicación. Sí, está hablando de la sesión presencial y todo eso. Gracias. Entonces el dominio sería de Profe, menos una infinito a pregunta. 0 abierto, ya va, déjame cerrar la idea, y desde Sí. 12 hasta el infinito. Desde 12, porque ese señor son las raíces del numerador, y 0 entre cualquier número no tiene problema. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en 1? Si yo sustituyo 1 aquí, 1 menos 7 me da menos 6. Parte entera de menos 6 me da menos 6, menos 5 me da negativo. Si yo sustituyo aquí menos 1, perdón, menos 1 no, 1, me da 1 menos 7 me da menos 6, más 7 me va a dar positivo y menos entre más me da negativo. No incluyo al número 1 porque se está produciendo un signo negativo, pero te pudiera ocurrir que de repente con ese número sí te da positivo y aquí tendrías que incluirlo en ese dominio. En este caso no, porque este intervalo te está dando un intervalo de números negativos. Pero que si aquí nos hubiese dado más, que a veces pasa, porque puede ocurrir una raíz doble, el 1 sí estaría en el dominio. ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta? Era en el intervalo entre 0 y 1. Correcto. O sea, usted pone no, porque cualquier número, o sea, 0,5 ahí, si uno lo sustituye, te da 0 igual. Claro, porque esto es una parte entera. Fíjate que yo lo pinto de rojo y te estoy poniendo
todos esos números que están señalados ahí en rojo están prohibidos. Esto es una parte entera. Si yo tomo, ¿qué significa esto? Para cualquier X dentro de este intervalo de 0 cerrado a 1 abierto, esta cuenta te va a dar 0. Pruébalo, mete aquí 0,5. 0,5 menos 7 nos da menos 6,5. ¿Qué hace la parte entera? Convierte a cualquier número en un número entero. ¿Cuál es la parte entera de menos 6,5? Menos 7. Acuérdate que es el entero inmediatamente a la izquierda. Es menos 7. Menos 7 más 7, ¿cuánto te va a dar? 0. Por eso es que Ahora sí. todos estos números que yo puse aquí en rojito, ese segmento en rojo, es el segmento prohibido. Dice no. Pero 1 no está prohibido, porque si yo meto 1 aquí, 1 menos 7 me da menos 6. La parte Menos 6. entera de menos 6 es menos 6. Y menos 6 más 7 ya me da 1. ¿Ok? Ok, listo. 1 no está prohibido para el denominador, porque no produce 0. 1 está prohibido para la raíz, porque con 1 este número me da, esa división me da negativa. Negativa. ¿Entiendes? Entonces, por eso Sí. es que el 1 no va a quedar dentro del dominio de esa función compuesta. Porque 1 me está produciendo una división que da negativa, y si esa división da negativa, la raíz no lo puede procesar. ¿Ok? Exacto. Ok, profe, gracias. Entonces, ¿cuál sería el dominio finalmente de la función compuesta? X pertenece de menos infinito hasta 0, unido, cuidado, desde 12 cerrado hasta el infinito. ¿Ok? Sí, profe. Ahora sí entendí. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta?